Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a cada oyente que estará escuchando esta palabra de parte de Dios. Le habla su hermano Gregorio Guzmán y estaré compartiendo una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes, para cada persona que ha dedicado un minuto de su tiempo para escuchar esta palabra. Le estaré hablando sobre la historia de un hombre llamado Zaqueo. Esa historia me impacta, esa historia me ha asombrado de cómo ese hombre lo arriesgó todo, o sea, para ver a Jesús. Y esa palabra se encuentra en Lucas 19. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Así como acabamos de leer en aquel capítulo, en Lucas 19, sobre la historia de Zaqueo, sobre ese personaje que insistía en ver a Jesús, que tenía una necesidad en su corazón y él procuraba ver a Jesús. Pero le estaré hablando algo referente a eso, a la historia, cómo en la Biblia especifica que él era el jefe de los publicanos y rico. O sea, cómo en la Biblia resalta que él era jefe de los publicanos y rico. Le estaré hablando sobre los publicanos. Los publicanos eran empleados de un gobernador, pero de un gobernador romano. ¿Qué pasa? Que Zaqueo era judío y al Zaqueo ser judío, los judíos odiaban a Zaqueo y le tenían odio a los publicanos, porque para ellos era una aberración que un judío trabajara para un gobernador romano, porque los romanos eran gentiles, así como lo eres tú, como lo soy yo. Los romanos eran gentiles y para los judíos era una aberración, porque el pacto fue solamente en el Antiguo Testamento, fue solamente para los judíos. O sea, los judíos eran la persona de la circuncisión, era lo del pacto de Dios, pero nosotros éramos lo incircunciso. Y por eso los judíos odiaban tanto a los publicanos. Pero había algo que me impacta, como en la Biblia lo resalta, que aparte de eso, Zaqueo era publicano, pero los publicanos tenían algo también, que los publicanos exigían, eran cobradores de impuestos, pero exigían de más a las personas. O sea, eran ladrones, les robaban a la persona, le exigían de más para complacer así al gobernador. Y mira cómo en la Biblia resalta aquel personaje llamado Zaqueo, que era publicano y rico. Y aquella persona era rico, tenía dinero, tenía muchos placeres en la Biblia. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquella persona era rica, aquella persona tenía todo lo que un hombre podía tener, o sea, terrenalmente, pero le faltaba algo, le faltaba Cristo en su corazón. Y aquella persona, yo quiero que en esta hora tú te decidas, así como lo hizo Zaqueo, que Zaqueo se decidió, porque Jesús estaba pasando por Jericó. Pero ahora, en esta hora, Jesús está pasando por tu casa y hablándote a través de mí, hablándote. Si tú lo quieres dejar entrar, el maestro entrará. Pero algo que me impacta de Zaqueo, cómo él aprovechó que Jesús pasaba por aquella ciudad. Jesús estaba pasando de Jericó porque iba camino a Jerusalén, a su muerte. Pero Zaqueo dijo: yo voy a ver al maestro. A pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, yo voy a ver al maestro. ¿Y qué pasa? Que había una gran multitud, había muchísimas personas, pero Zaqueo, aunque era pequeño, no se limitó. Dice la palabra del Señor que Zaqueo subió a un árbol sicomorro en lo más alto, y Zaqueo se puso a aquel árbol solamente para ver a Jesús. ¿Y qué estás haciendo tú en esta hora? Dime, ¿qué estás haciendo tú? Te estás subiendo en el árbol para ver a Jesús, te estás acercando a Jesús. Aquella persona, Zaqueo, aunque era rico, aunque tenía placeres, sabía que tenía una necesidad en su corazón y que solamente lo podía saciar Jesús, que solamente Jesús le podía dar felicidad, que solamente Jesús le podía dar gozo. Porque lo que pasa en este mundo, que los placeres que hay en la tierra son temporales. Todo lo que hay en la tierra son temporales. Los títulos es un papel, es una hoja. Es necesario que nos preparemos, que nos eduquemos, sí, pero todo lo que hay en la tierra perecerá. Todo es pasajero. Lo único que no pasa es la palabra de Dios, que siempre permanecerá para siempre. Y por eso te estoy hablando en esta hora, para que yo quiero que hagas así como Zaqueo. Y cuando Zaqueo se subió en aquel lugar,
Se subió a aquel árbol, pasó el maestro, y cuando el maestro pasó, le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y así el maestro te está diciendo en esta hora: es necesario que yo pose en tu casa para cambiar tu situación, para cambiar tu situación económica, para cambiar ese miedo que está en tu vida, en tu corazón. Porque dice en la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero solamente el que habita, solamente el que lo acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. No me digas a mí que tú eres bueno, que tú eres una buena persona. Tú tienes que aceptar, dice la palabra del Señor, que si tú confesares a Jesús con tu boca, serás salvo, solamente si lo confiesas. O sea, esto no vale de eso. Al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada ese tipo de personas que dicen: yo soy bueno, yo no hago nada malo. Pero ¿qué tú estás haciendo? O sea, tus mismos hechos te delatan. Tus mismos hechos te identifican que tú no eres siervo de Dios, que tú no conoces a Dios, que tú no tienes a Dios en tu corazón. Porque la palabra es clara: por tu fruto te conoceréis. Y dime, ¿qué tú estás haciendo en esta hora? No, el Señor no quiere que tú solamente lo aceptes de boca, sino que lo aceptes de corazón. Porque muchos en esta hora, yo veo muchos artistas, muchas personas diciendo que tienen a Dios, ponen textos muy bonitos de la Biblia, pero sus hechos lo delatan. O sea, están haciendo cosas que van contrario a lo de Dios. Están fornicando, están adulterando, hablan mal de su prójimo, le tienen odio a las personas. O sea, están haciendo cosas que están fuera dentro de la voluntad de Dios. Y en esta hora, amado mío, referente a eso, al Señor no le agrada que tú vivas una vida contraria a la de Él, a lo que Él demanda para ti, para tu vida, para mi vida. Dice la palabra del Señor: no el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no lo son, porque su vida es contraria a lo que el Señor demanda. Solamente el que haga la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Solamente el que haga la voluntad de Dios disfrutará de la riqueza en Cristo Jesús. Solamente es eso. Veo personas hablando bonito, poniendo texto bonito de la Biblia. Sí, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Pero tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo, con Jesús. Porque dice la palabra: Cristo está. Este pueblo se acerca a mí de boca. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el Señor... Tú no le sirve de nada al Señor así, hablando cosas lindas, poniendo textos lindos de la Biblia, pero fornicando, adulterando, hablando mal de tu prójimo, haciendo un sinnúmero de maldades, criticando, blasfemando. O sea, tú no le sirves al Señor así para nada. Y tú me excusas que te estoy diciendo la verdad en tu cara, pero es necesario que te hable la verdad, es necesario que te diga la verdad tal y como es, porque yo seré juzgado si no te digo la verdad como está escrito en la palabra de Dios, como el Señor quiere que yo te hable la palabra. Pero sigo hablándote de aquella persona llamada Zaqueo, que era rico y jefe de los publicanos. Él sabía que tenía una necesidad en su corazón. En Salmo 40:17 dice: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Si tú necesitas a Jesús, Él está pensando en ti, pero tiene que acercarte, tiene que humillarte delante del Señor, porque delante de Él no somos nada, delante de Él somos pequeños. Y la palabra Zaqueo significa que era justo y limpio. Esa era la identidad de ese hombre. Pero el enemigo lo tenía engañado en la riqueza. El enemigo lo tenía engañado diciéndole: no, ¿para qué vas a aceptar al Señor si tú estás rico? Si tú tienes muchísima mujer en cantidad, si tú tienes carro de lujo, si tú aceptas a Cristo, ya tú no vas a seguir viviendo esa vida. Pero mentira, aquí es hermoso, aquí es maravilloso. Cristo te da una paz sobrenatural. Cristo te da un amor que es eterno, algo precioso. Y solamente Jesús es el único que puede saciar esa sed que tú tienes en tu corazón, porque el ser humano está diseñado para estar cerca de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: porque el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que estoy sintiendo en esta hora, hablando de esa palabra, predicando de esta palabra de parte del Señor. Y cuando el Señor vio a Zaqueo allá arriba donde se encontraba en el árbol, le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando estaban reunidos allá, reunido en la casa de Zaqueo, Zaqueo le hizo un banquete al Señor espléndido. Y las personas decían y murmuraban al maestro, murmuraban a Jesús, porque
siempre van a haber personas que se van a acercar a ti, tu mismo vecino, mismos familiares tuyos, y te van a decir: miren a fulano, diga cristiano, mira, se convirtió, di que se convirtió ahora por lo que está pasando, por lo que está aconteciendo en el mundo, por lo del coronavirus, por la enfermedad, pero luego de 2 meses se va a salir, luego de 2 semanas se va a salir. Eso también me lo decían a mí, di que mi mismo amigo, que yo iba a durar 1 semana en el evangelio, y miren aquí, para ellos y para el enemigo ya tengo 2 años y voy a seguir persistiendo, porque no es con mi fuerza, es con la fuerza de Dios. Y te digo que esto es maravilloso, que esto es hermoso, cuando tú te acercas al Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios, yo sé que muchos de ustedes no lo conocen, pero cuando el Espíritu Santo de Dios te abraza y te da ese abrazo, tú sientes lo que es un amor verdadero, lo que es el amor de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, cambiar. Y tú sabes qué hizo Zaqueo, sin el Señor decirle nada, sin el Señor hablarle, sin el Señor decirle: tiene que arrepentirte. Aquel hombre reconoció que era un pecador. Aquel hombre reconoció que tenía una necesidad en tu corazón. Y tú tienes una necesidad en tu corazón, y tú tienes que hacer como Zaqueo. Yo sé que tú serás un valiente, así como Zaqueo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la prueba que te estás encontrando, yo sé que tú te vas a acercar al maestro, y el maestro va a cambiar tu vida. El maestro va a cambiar tu familia, la va a transformar, va a cambiar ese panorama en tiniebla en luz. El maestro lo hará por ti, porque solo es Él el único que puede solucionar cualquier circunstancia en el ser humano. El dinero no lo puede hacer, un empresario no lo puede hacer, ninguna persona. Solamente el Señor es el único que tiene el poder para cambiar y transformar una vida, para suplir y cuando el Señor abre una puerta, nadie la cierra. Y aquella persona, Zaqueo, lo que me impacta, que sin el Señor decirle nada, él reconoció y le dijo: Señor, yo le daré de mi bien a los pobres, y al que le he hecho mal se lo multiplicaré 4 veces. O sea, el dinero, le daré el dinero. Si a alguna persona le he faltado, si a alguna persona le he engañado, se lo multiplicaré 4 veces más. Y el Señor le dijo: este es descendiente de Abraham, y hoy en este día ha entrado la salvación a tu casa. Y si tú quieres que entre la salvación en tu casa, así como entró a Zaqueo, solamente abre el corazón al maestro, y el Señor entrará a tu vida y te darás esa paz que en medio de la tormenta, en medio de la situación que está atravesando el mundo entero, el Señor te dará esa paz que el mundo no te lo da, que el dinero no te lo da, que tu amigo no te lo da, que tu pareja no te lo da, que ninguna persona es capaz de dártelo, solamente el Señor, porque dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, Dios de una paz que es sobrenatural. Y quiero decirte en esta hora, hermano mío, que si te ha tocado el mensaje, si te ha impactado, y si quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, solamente tienes que tirarme por WhatsApp, por cualquiera de las redes. Mi nombre es Gregorio Guzmán y mi número es 829-463-5868, y estaremos haciendo una oración de fe para que sea el Señor entrando a tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta hora.